Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a una emisión de este podcast de plantas ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial. Somos un grupo que estamos al servicio de la transición y la apertura de la conciencia a través del uso de las plantas medicinales, de la meditación, de la música y otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a hablar de unas tablas muy significativas a través de la historia y que nos van a dar la pauta de muchos libros que se sucedieron después. Vamos a hablar de las tablas Esmeralda. Bueno, vamos a hablar de las tablas esmeraldas. Como bien ya habíamos dicho que las tablas esmeraldas por primera vez aparecieron en unos textos árabes donde decía que un famoso griego, que ya dijimos que era Balinas, debajo de una tumba que es la tumba de Hermes, encontró estas tablas o unas piedras. Todavía no se ponen de acuerdo si era realmente ya las tablas perfectamente cortadas o unas piedras, pero lo que sí es real es que eran unas piedras de esmeraldinas, y él les puso las tablas esmeraldas. Estas tablas esmeraldas pues contienen todo este significado. Mucha gente ha discutido realmente qué es y se pregunta por qué es esto y por qué dice y todo esto, pero también hay gente que va en contra de sus creencias y lo ha puesto como que es una historia fantástica o es algo demoníaco, ¿no? Algo satánico. Muy bien, en el caso de la gente que se ha atrevido a preguntarse por qué estas tablas, hemos visto que en estas tablas cuentan mucha historia. Ya habíamos visto que Tod es uno de los que escribió estas tablas, que es Hermes Trismegisto, que fue uno de los que se dijeron que es la misma persona. También hemos hablado que los evangélicos creen que también Enoc o Set fueron los que crearon o escribieron estas tablas esmeraldinas. Hay muchas semejanzas sobre la historia que hay en Enoc y sobre la historia que hay en las tablas esmeraldinas de Tod, tan solo con toda la sabiduría que les da, que cuando Enoc fue hecho Metatrón, describimos nosotros, o en la tabla en el libro de Enoc se dice toda la sabiduría que le dieron a Enoch, y en el Tod él ya no habla de cómo fue transformado, sino él ya dice que él trae todas esas sabidurías porque se presenta que eres el señor del misterio y guardián de registros y rey poderoso, y también dice que es mago. Fíjate que ahorita otra similitud de lo que tú comentas de Enoch sería esta parte de que fue, digamos que era hijo del hombre y que lo ascendieron, ¿no? Lo ascendieron a esta parte de tener el conocimiento y el acercamiento con la divinidad, y que realmente su papel era como transmitir estos conocimientos a la humanidad, ¿no? Exactamente. Y otra cosa también importante era esta parte de evadir la muerte, ¿no? Que también, bueno, Enoch en su momento dice, yo me retiro, yo me voy, y se va con la divinidad sin transitar esta parte de la muerte, y Tod también le dan como esa facultad de poder pues sortear la muerte. Pero fíjate que en las últimas tablas de Enoch sí habla Tod, dicen él también dice, yo me retiro a los salones de Amenti. Sí, sí. Con todo y lo que traiga puesto, lo que habíamos dicho. Ajá. Entonces es otra de las similitudes, porque anteriormente creo que se había mencionado de que él se había muerto. No, él dice, yo me voy a los salones de Amenti. Sin embargo, también dice que en los salones de Amenti están los 32 maestros y en un estado que se puede suponer como vegetativo. En realidad ellos están dormidos porque su cuerpo, porque su alma y su conciencia está en otras dimensiones, trabajando, reencarnando, haciendo. Entonces él dice, por el momento yo me retiro. Entonces no es que se haya muerto, en realidad él se va a los salones y igual a liberar un poquito la conciencia y seguir trabajando y para descansar y renovarse. Sí, de hecho en una de las tablas mencionan esa parte, ¿no? Que él tiene la facultad de evadir el hecho de ir a los salones de Amenti como muerte, ¿no? Pero si él decidiese en algún momento retirarse, él tenía esa facultad también de poderlo realizar sin ningún problema. Así es. Sí, porque también recordemos que en las tablas dice, así como a Enoch Dios le otorgó a Enoch todo este poder y ir y venir a donde él quisiera, en el caso de Tod también le dice lo mismo,
tú ya eres parte de aquí, tú ya eres luz, le dice también que tú ya puedes decidir hacer lo que tú quieras aquí, pero sin embargo él dice, no, yo quiero ser esa persona que quiero llevarme a estas almas, a estas personas de la tierra, para que ellos vean la gloria y la luz, o sea, su decisión que él tomó. De hecho le dicen, ¿no? Le dicen, tú ahorita tienes la facultad de ser lo que tú quieras y hacer lo que tú gustes, sí, ¿no? Sí, sí. Y él decide ser el maestro del conocimiento para la humanidad. Al igual que Todd. Ándale, porque en cierto momento, cuando a él lo presentan ante el número 9, le dice, no, pues ya llegué hasta acá, muchísimas gracias. Hay que recordar que los dos, como lo habías mencionado antes, son hijos del hombre elevados a divinidad. Entonces, le dice, ya también tú puedes hacer lo que tú quieras. Y dice, yo elijo ser maestro y yo elijo ayudarle a los humanitos y yo elijo que ser el maestro para que todos alcancen este nivel. Y le dijo, hecho está, es tu libre albedrío, lo que tú quieras. Y igual le dice con la muerte, tú ya de pacto tú ya no vas a conocer la muerte, porque esa es decisión mía. Sin embargo, si la llegases a conocer es por decisión tuya. El día que tú digas, yo ya no quiero estar más adelante, todo se te va a cumplir. Entonces también es una gran semejanza. Y otra gran semejanza es que en las últimas tablas, Todd habla de desde la primera, habla de los 9, que son, a final de cuentas, bajan 32 grandes maestros a los salones de Amenti, y principalmente, digamos, que los que llevan la construcción y todo lo demás para poder volar ese salón, son 9 maestros. Entonces, que en realidad el 9 es el maestro, el 3 es el señor de Mentis, el 4 es su contraparte, bla, 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 por cada uno. Pero habla de 9, y solamente arriba de los 9, en las últimas tablas, está Dios. Y te lo habla con las 4 letras, está Dios. Pero sí te habla de 9. Entonces, en Enoch también se habla de 9 hijos de la luz, ¿no? Sí, pues hay mucha semejanza, mucha aquí, porque ya habíamos dicho que también en Enoch, en sus libros de Enoch, cuando él llega a la transformación de Metatron, Dios o el creador, bueno, en el caso de Enoch dice que es el creador o la majestuosidad, le dice que él está abajo de los 9 que él, y después de esos está el máster. ¿Recuerdas que tú habías dicho como si fuera su consejo? ¿Cómo le podemos decir? Y son estos, igual en estas tablas vuelven a aparecer los 9. Estos, y la misma descripción arriba de ellos, ¿quién está? Dios. Alguien que es poderoso, en el caso de que allá dicen que es Dios. Al principio de las tablas te habla de un arquitecto, del arquitecto del universo. Pero ya en las últimas 13, 14 y 15, sí ya te habla de Dios, lo que es Dios. Sí, o sea, sí hay una, o sea, sí podemos decir que como dice el dicho, ¿no? Todos los caminos te llevan a Dios. Quizás todos esos personajes es la misma persona, nada más que muchos nosotros lo vemos, no, él es Hermes, este es Toc, este es Trismegisto, este es Cristo, este es cualquier... Eso iba, como que tiene mucho sentido que digamos que cada, pues, comunidad pensativa o religiones quieran acomodarlo a su conveniencia, ¿no? O a sus personajes, digámoslo así. Pero al final el libro tiene las mismas enseñanzas y es la misma persona, digámoslo así, porque bien habíamos comentado que Todd pues fue un escribano, ¿no? Un escribano de la civilización egipcia que justamente tenía esa conexión con la divinidad, y entonces es cuando deja estas tablas con los conocimientos que le da la divinidad para poderlo transmitir a la humanidad. Y cuando estas tablas son halladas por los griegos, empiezan a haber similitudes de este personaje que era el vínculo con Hermes Trismegisto. Entonces dicen, pues entonces esto lo hizo mismo, nuestro, ¿no? Hermes, ¿no? No tanto Todd, sino vamos a ajustarlo a que lo hizo Hermes. ¿Por qué? Porque eran los personajes con los que ellos podían o conocían o tenían esa familiaridad, y entonces lo hizo Hermes, ¿no? Al final ese es el gran cuestionamiento de quién realmente escribió estas tablas, porque dependiendo de dónde busques, o sea, qué civilización busques, va a decir, entonces lo hizo esto. Pero al final, pues sí, las enseñanzas y el conocimiento, pues es uno, ¿no? Pues sí, en el caso del pueblo judío o el pueblo de Dios, pues también, así como dices tú que, oye, lo hizo Enoch o lo hizo Seth, que se le...
porque es lo mismo. Lo que sí es real y lo que sí es verdad es de que todas las civilizaciones o todas las religiones y creencias, fíjate que todas parten de un solo punto, que es en Egipto, o antes que se llamaba Egipto, que es Ken o Keor, que esa era la gran ciudad, punto de todo el mundo. Y de ahí surgieron se dice que ahí fue la religión cristiana la que se hizo. Cuando digo cristiano hablo ya de todos esos que creen en la Virgen, en Cristo, llámese católico, llámese cristiano, ya todos que creen que son similitudes. Entonces dicen que desde ahí surgieron estas religiones. ¿Y desde dónde partimos? Desde Egipto. ¿Y qué pasó con los religiosos, los que no querían que esto se enterara? Fue cuando en el siglo V, fue cuando empezó, tercero o a quinto me parece, fue cuando empezó toda esta quemada de libros, de enseñanzas para ocultar la verdad, porque ellos querían su propia verdad de poder dominar al mundo o a las masas. Entonces ahí, y ahorita con la historia que mucha gente ha guardado y acabo de encontrar unas tablas, acabo de encontrar otra tabla, y se arma como dice, el compendio completo de las tablas. Dice, oye, aquí no se parece nada al supuesto libro antiguo que es la Biblia, que usan los evangélicos, no se parece a nada a este que es mucho más antiguo. Quizás hasta fue escrito, digamos que fue escrita por Set, porque fue antes que no. Es un libro muy, muy, muy antiguo. Claro. Se puede decir que Set es bueno, entre comillas lo voy a poner que es el 1, 2, 3, el quinto hombre que nace en la tierra, porque se supone que cuando ya hablamos también de que habían otras personas, de donde salieron otras personas. Entonces el libro de las tablas de este Tot son unos libros muy, muy antiguos. Mucha gente también dice que esto viene de una gran transformación, de cómo poder vivir sobre esto, porque también él dice, ahí está escrito que dice que es el descubrimiento del ser, o como nosotros le decimos, ¿a qué venimos a este mundo? Porque ahí está escrito muchas cosas y otra de las cosas muy curiosas es que está en código. ¿Cómo digo en código? Son cosas y palabras que uno al leerla no se entiende. Por eso dicen que este libro solamente es para las personas que están abiertas de mente y de corazón para poder entender. También hemos escuchado que abandona tu conocimiento, claro, para que puedas entender y razonar en conciencia lo que está escrito. Por supuesto. Y fíjate que este libro tiene sentido que no se haya incluido o que no sea como muy conocido. Ahora ya lo es, pero en su momento pues digamos que lo dejaron atrás y continuaron con lo que convenía más a la religión primordial, ¿no? Digámoslo así. Y ya hemos visto a lo largo del tiempo que es como que se contrapone, ¿no? Contrapone muchas cosas y aparte la religión católica y cristiana como que se manejan mucho con este estandarte de la verdad única, ¿no? O la única verdad. Entonces, pues tiene sentido pues, que no se basen o no pongan el conocimiento que estas tablas Esmeralda pues aporta, ¿no? Entonces, ahorita ya hablamos un poquito de los orígenes de estas tablas, que a ciencia cierta hasta el momento no se sabe quién es el verdadero autor de estas enseñanzas, pero podemos platicar un poquito de qué contienen, ¿no? De por qué es tan, digamos, esta parte cuestionable, de por qué no es conveniente para la religión, pues porque vienen como esta parte de ese vínculo directo con la divinidad, ¿no? Que no necesitas un traductor ni un intermediario para estar en contacto con la divinidad. Eso está empezando por ahí, pues obviamente no conviene, sí, porque a las religiones, ¿no? Contradice la religión. ¿Quieres llegar a la divinidad? Tienes que reunirte en una iglesia y tienes que aportar la limosna o el diezmo, limosna en católico y diezmo con los cristianos. Entonces tú no dices, pues, oye, aquí en las tablas no dice eso. Bueno, creo que hemos estado hablando de cosas bien interesantes. Una que decías de Enoch y de Todd, y que sí creo que pudo haber sido el mismo personaje en diferentes tiempos. Eso es lo que yo creo, que pudo haber sido el mismo,
porque también está inclusive y en una situación muy similar, que aquí llegó que la serpiente emplumada y que allá llegó otra persona y que allá llegó otra persona y una persona así blanca barbada y les ayudó a esto y a ellos les ayudó. Entonces fue lo que considero es que es la misma en diferentes tiempos. Esa por una parte. Por otra parte decías tú, aparece el libro. Hay un dicho que dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Entonces, cuando aparece el libro en ti, lo más recomendable es tener una apertura de mente, que decías, a veces Enrique Corbera lo que te dice es, hay que aprender primero a desaprender. Vamos a desaprender para volver a aprender. En el caso tuyo es decir, pues es que tienes tantos conocimientos que los tienes que hacer a un lado, ¿no? La creencia, y es como el vaso lleno. En el vaso lleno le echas agua y lo único que va a hacer es derramarlo y ya no se aprovecha esa agua. Entonces es vaciar tu cajita de creencias, así, que quede vacía, para darle oportunidad a que entren las nuevas creencias. Siempre y cuando estés preparado, el libro te va a resonar. Si no te resuena, es un libro así común y corriente, ese y el de, no sé, Memín Pingüín y Archie es lo mismo, siempre y cuando no estés preparado. Pero si estás preparado, yo creo que sí. Y hablando de lo que tú dices, de las grandes enseñanzas, ¿por qué lo agarraron de base? Porque, digamos, el libro de El Kybalión es la base, definitivamente es la base. Todas las tablas esmeraldas de este TOC, porque pues habla de varios preceptos, ¿no? Pero a mí uno de los más interesantes que se me hace es el tiempo. Él como por la tabla, no sé, creo la 12, la 11, la 12 más o menos, él te habla de lo que es el tiempo, y te dice lo que todo el mundo dice, que el tiempo no existe. ¿Pero por qué? Porque él dice que dentro de esa inmensidad no existe, que el tiempo es un estadio, que el tiempo es una, como nosotros, las formas del agua, que es gaseosa, líquida, que son estados, que el tiempo es un estado. Entonces, si aquí está el tiempo, todo lo demás no tiene tiempo, nada más lo condensado aquí, que es el tiempo. Nosotros dentro de nuestro renacer y morir y renacer y volver a todo eso que nosotros sí lo pasamos por dentro de ese estado que está ahí condensado, pero saliendo de ese estado que es como una espiral, saliendo de ese estado ya no hay tal, ¿no? Ya no hay tal. Entonces por eso él dice, el tiempo no existe. Nosotros dentro de ese renacer que tenemos constantemente, tenemos que estar dentro de ese estado, que por cierto es circular. Él te habla muchísimo y te pone mucha énfasis en que el conocimiento siempre va a ser circular, por lo que es repetitivo hasta que lo logres entender, y que te alejes del conocimiento que es triangular, porque es incisivo. Entonces, digamos, inclusive, ¿no? En la psicología, cuando dibujas, no sé, a un niño con sus cabellitos parados, pues te refiere a agresividad, con las uñas así, te refiere todo eso, todo lo demás. Entonces él te dice que te alejes de ese tipo de pensamientos incisivos, agresivos, porque no te dejan crecer, que lo que te deja crecer normalmente es lo circular y en espiral, y que el tiempo es circular y en espiral. Entonces, también te habla de que el tiempo nada más es la unidad de medición, pero que en realidad todo está sucediendo al mismo tiempo, valga la redundancia, en diferentes, yo lo había entendido como diferentes dimensiones, que estamos aquí, y las dimensiones se solapan, se transponen también, porque a veces las sientes o normalmente no se llegan a sentir, porque está en una vibración distinta, con frecuencia distinta. Nada más, eso es lo único. Esa es una de sus grandes enseñanzas de la tabla esmeralda, ¿no? Sí, con respecto al tiempo, también viene esta parte de la muerte, ¿no? Sí. Que todo tiene un principio y tiene un fin. Evidentemente sí, es claro que así es, pero no funciona de esa manera, ¿no? Esta parte de la muerte, que no es que sea una invención, pero se ocupa mucho para mantener a la gente controlada, ¿no? Para no pasar más allá de sus límites, para tener un pensamiento donde todo lo que vamos a absorber pues es este momento, es esta vida, es
este lapso, ¿no? Digámoslo así. Pero en realidad la muerte solo es una transición porque a lo largo de también estas enseñanzas nos dice que nosotros no somos, digamos que como este cuerpo, ¿no? No somos esta envoltura, somos realmente un espíritu, una conciencia que está solamente en este proceso de aprendizaje. Entonces la muerte no es, como ya se murió mi yo físico, entonces pues ya terminó, digámoslo así. Entonces habla él de la muerte, que esta conciencia continúa con su evolución, o sea, no solo pasó este momento, este lapso, esta parte de la vida humana, digámoslo así, pero la conciencia continúa con su siguiente nivel de desarrollo. Sí, fíjate que por eso hay un dicho, o bueno, es muy coloquial que nosotros digamos, o sea, tú vive aquí al máximo, porque no te vas a llevar nada más. Porque vida solo hay una. Sí, y porque nada más te vas a llevar lo que viviste, a final de cuentas. Vive como si fuera el último día. Así es, pero resulta esto, ¿no? Que nos damos, sí, esa oportunidad de vivir al máximo, viajar, conoce y eso, pero a final de cuentas, no alimentamos la conciencia, ¿qué es lo que realmente te vas a llevar? Al siguiente examen que viene, oye, no sé nada, pues ¿a qué te dedicaste? Sí, alimentar la carne que te quedó allá atrás. A darle gusto al cuerpo, así es, estás llegando al meollo, ¿no? Pues que a lo mejor, no sé, fiestas, cotorreos y todo lo demás, pero a final de cuentas creo que lo importante es qué tanto alimentas el espíritu o la conciencia con conocimiento, con experiencias divinas y todo ese tipo de cosas, que es el objetivo y es lo que te vas a llevar para el otro. Bien dices tú, ¿no? Se queda aquí el cuerpo humanito, físicamente te quedas aquí y lo único que trasciende para allá y lo que sigue, digamos, sigue renovándose y sigue creciendo va a ser la conciencia y es lo que menos alimentamos. Y es lo que... No, sí está bien porque todo esto ¿no? pues se embona, porque así como, o sea, dice ustedes, el que muere es la carne, ya no hay más vida. La Biblia habla de cuando habló con Job, dice, como diciéndole a Job, ¿qué me quieres decir a mí si yo te conozco antes de que nacieras? O sea, está dando una respuesta de que, oye, antes de que tú nacieras, tú ya existías. Y así en varios lugares. Y probablemente después de que mueras, sigues existiendo. Suena, ahí es un dilema bien fuerte a nivel psicológico el decir, tú ya existías antes de que nacieras. Tú ya existías antes de nacer. Sí. ¿Qué es lo que en realidad le da el sentido a la existencia del ser humano para decir existes? El nombre. Hay que nombrar. Entonces, quiere decir que mientras yo no te nombre, no existes. No para mí. Puede existir, no sé, en algún país, alguien que se llame, no, X nombre, no sé, Juana Ponce, pero para mí no va a existir mientras yo no lo nombre. Ahora aquí el dilema es, ¿pero existe o no existe? Que yo no lo nombre no quiere decir que no existe. Sí. Me explico, y eso ya es cuando te insertan a la cultura, en el momento que yo le digo, tú te llamas tal, en ese momento le estoy dando validez a su existencia. Entonces lo que tú dices es, tú existes antes de que estuvieras, sí, porque yo te nombraba. Sí, entonces ahí entra otra de las grandes enseñanzas de Todd, que es el sonido. Que el sonido, él dice que es la creación. La palabra es creación. Cuando yo nombro... La palabra es poder. Exacto, cuando yo nombro, le doy poder a. Entonces, si yo dejo de mencionar a, por eso viene el olvido y viene la muerte simbólica, porque dejas de mencionar a y ya no hablas. Entonces, el poder de la palabra al que te hace referencia todo, o sea, es grandísimo, porque es darte validez y tu propia existencia. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces esto de la reencarnación yo digo que sí es verdad, porque muchos de nosotros, y yo puedo decirle al público, incluso a nosotros mismos, que no recuerda algo que dices que yo creo que ya pasé por acá, recuerdo yo ya haber hecho esto, se te prende el foco y es que esto es así. Como los déjà vu que dicen, ¿no? Sí. Como el mentado se te prende el foco y en las tablas, pues la muerte habla, porque le dice a todo, yo nada más voy,
y vengo, o sea, nada más estoy aquí y me voy. O sea, yo no soy eterna ni perenne. ¿No? Y temporal, dice. Y después afirma diciéndole, porque la vida es eterna. Y la luz. La luz es eterna. Entonces, lo vemos y también lo vemos cuando Top dice que o Enoch también, yo vengo de hijos de los hombres. De los hombres. Ahí estamos viendo que si hay una manera de evolucionar y llegar a ese punto tan grande que él o los demás, o los 32 como hablas tú, han llegado. No sé si lleguemos a los 9, pero sí a los 32. Nivel 1, dice. Sí. Porque hay niveles, ¿eh? Para todo hay niveles, también allá. Y, o sea, llegar a esos niveles, porque ellos dicen, siempre se presentan, yo vengo de aquí abajo, y mírame ahora dónde yo estoy. Y dice Todd, yo 100 veces 10 pasé por la oscuridad. También Enoch dice, es que yo subí y todos los ángeles me miraban. O sea, todos podemos llegar a ese estadio. No dicen como las religiones de hoy, de ahorita, que tienes que reunirte con 2 o más personas y dar tu diezmo y confesarte tus pecados para que se te sean perdonados. Fíjate que en ese sentido, Todd, Enoch todavía habla un poquito de un Dios un poco castigador porque pues fue el que hizo lo de Noé, el diluvio, en ese sentido así. No, déjame corregirte ahí porque Enoch no habla de que lo castigó. Enoch habla que Dios va a eliminar a los néfilis, no a la humanidad. Aquí la Biblia fue transformada y la Biblia dice que castigó a la humanidad, pero con Enoch no. Él le quitó a los néfilis para que dejaran vivo a las personas. Porque ya se los estaban comiendo, ¿no? Sí, no, y aparte eran hijos casi productos de un pecado porque eran los ángeles que habían bajado y habían literalmente, en base a su conocimiento angelical, creo que durmieron a las humanitas, a las mujeres nacidas de los seres humanos y bueno. Procrearon con ellas. Entonces, aquí hay cosas bien interesantes. En cuestión, un poquito nada más para cerrar lo del sonido, inclusive, ¿cómo creó Dios al mundo? Por medio de la palabra. O sea, la palabra es tremenda, ¿no? Con su poder la palabra se hace la luz o se hace la noche. Ahí es la palabra. Y ahorita que dices, ¿no? Cómo van pasando y cómo hasta cierto punto hay ¿cómo te diré? Hay niveles, ¿no? Hay niveles aquí. Pero allá también. Sí, allá. ¿Por qué? Porque otra de las grandes enseñanzas de Todd es cómo es arriba es abajo. Ah, sí, cierto. Como es en lo macro, es en lo micro. Espérame, quiero decir algo del sonido nada más. Para terminar con eso. En cuanto al sonido, recordemos que el sonido es como la conclusión o el punto final de tus pensamientos, ¿no? Entonces también es algo muy importante que se toca también en estas tablas de Todd, que es todo eso de los pensamientos, ¿no? Pero recordemos que la palabra pues es un gran poder, igual que como dice el libro de los 4 acuerdos, hay que ser impecables con las palabras, porque la palabra, o sea, lleva muchísimo poder en el sentido de cómo lo decimos, de la intención que le damos y de todo, ¿no? Y es cuando creamos algo a través de nuestra palabra. Entonces es muy importante tener mucho cuidado en esta parte de la palabra, que es uno de los preceptos de las tablas esmeralda. Entonces, que ya después a lo largo de la historia, ahorita como vemos y mencionamos otros libros y demás, se han retomado para como que pulirlas, ¿no? Pulirlas y encajarlas ahorita en esta sociedad. Pero recordemos que esos conocimientos vienen desde la civilización egipcia, pero en realidad hasta ahorita como que se está tomando como esa importancia, ese debido interés a lo que es el sonido. Sí, también recordemos que, como dices tú, o sea, la palabra antes era un contrato hablado. Antes, es cierto, también el poder de la palabra. Tan solo con decir me das tu palabra, ya. Te doy mi palabra, ya quedaba empeñada tu vida. Sí. Sin necesidad de firmar, o sea, ese poder Creo tenía. que ya tuvimos un programa del sonido y la palabra, porque también habíamos dicho que biológicamente lo primero que se desarrolla es el oído para escuchar, y lo último que muere es el oído, es el sonido, o sea, dejas de escuchar, que es lo último que se escucha. Entonces, como dices tú, pues el sonido y la palabra tiene tanta fuerza, lo acabas de nombrar muy bien, porque creo, hablamos de crear, no de tener fe, porque es muy diferente crear que querer. Que un fe.
Sí, sí, sí. Así entra con de lo de arriba es abajo. Lo micro entonces, y lo macro. Él te dice que igual que es arriba, es abajo. Entonces, que eso me hace pensar que si abajo hay ciertas inseguridades, por decir así, ¿no? ¿De arriba también? Arriba también. Uy. Que si aquí abajo existen los malos, arriba también. Hay gente que te pone el posiblemente, digo, como por la tabla 13-14, él te habla de hecho que él se aventura espiritualmente con su conciencia a unos lugares muy recónditos donde encuentra seres del mal y donde lo empiezan a seguir, ¿no? Entonces dice, como están allá ustedes acá los humanitos, porque yo ya pasé por mi vida de humanito y había gente mala que a lo mejor, no sé, con muchísimas cosas, con la palabra que te robaba o que, digamos, el poder de la palabra en las injurias, en las mentiras, en los chismes, en todo eso, también acá arriba hay. Pero ese, como dices tú, hay niveles, yo creo que allá debe haber un nivel de maldad más, no sé, porque aquí el malo es el que miente, mata o roba, ¿no? Pues yo creo que allá no te puedo matar, pero puedo hacerte esto. No lo sé, pero también yo creo que también, independiente de que hay niveles, y estando allá tiene que ver mucho tu desarrollo de la conciencia. ¿Qué nivel de conciencia tienes? Porque es como si a un león le quiere hacer daño una hormiga, o sea, como, X. Perdón que no estoy entendiendo, es como si hubiera ahí una pelea o una guerra, pero ya de conciencia, claro, de seres inteligentes. Claro, por supuesto, como es ahí arriba, sí. Aquí abajo es lo que te digo, pues nos aventamos piedras, te saco la lengua y me sacas la lengua y vente, manita, no le hables, ese tipo de cosas, a nuestro nivel. Pero allá estamos hablando de otras cosas totalmente distintas. Ya son puras conciencias. Pues nuestro, casi. Señora, Sí, como es arriba es abajo, también es uno de los puntos muy claros del Kybalión. Así es. Que habla como que esta parte del universo, ¿no? Es esta parte de la organización que se tiene para los movimientos estelares y demás. Y jerarquías, que todos tienen como su papel, que son muy específicos lo que tienen que hacer, cómo y cuándo. También es esta parte de a nivel humanidad, de a nivel persona, de a nivel todo, ¿no? También como es arriba es abajo, como digamos, como tienes tus espacios, es como tienes tu cabeza también y todo eso, ¿no? Como tienes tu ambiente, como te manejas con la sociedad, pues también es como tú te encuentras en la parte interior. Me gusta eso de que dices que cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer. En ese sentido, digamos, a uno les tocó ser mecánicos, a otros les tocó ser aviador y a otros les tocó, tengo una amiga que tiene el peor trabajo del mundo, que la llaman por todo el mundo a bucear. Y tú así, ¿es en serio? Sí, o sea, y va, de hecho ahorita está aquí en Latinoamérica buceando en diferentes países, ¿no? Entonces, a eso se dedica ella, y eso vino a hacer ella, a lo mejor lo tuyo, tú lo mío, igual allá arriba. Entonces, zapatero a su zapato, digamos, ¿no? En el caso de la Biblia, pues están los ángeles, los querubines, ¿sí me explico? También tienen ciertas jerarquías, al igual que aquí. No es que uno sea más ni uno sea menos. Cada quien viene con cierta misión y a ti te corresponde en esta vida hacer esto, a ti es y a ti es. En otra ya nos tocará otra cosa. Y allá arriba igual está la misma jerarquía. Tú te habla de los 9, te habla de cada quien, qué es lo que le tocó hacer, te habla de Dios y te habla de que de los 9 para abajo te habla de los humanitos y la gente digamos, las almas que están en desarrollo, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, está todas de las jerarquías y de lo macro y lo micro. ¿Y cómo es adentro es afuera? Fíjate que, ¿no? Pero al final dice que se van a unir, ¿no? Porque yo escuchaba que decía, a ver si me equivoco, si estoy mal me corrigen, sí. Dice de lo micro a lo macro, la verdad es sin falsedad, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, así dice, ¿no? Sí. Pero también dice, pero lo que hay arriba y lo que hay abajo es la clave para que sean uno. Así es, te habla del yin yang, no te habla del equilibrio, a fin de cuentas, el integrar lo de arriba, el integrar tu luz con la sombra. Porque tú como luz también, de hecho, ¿de dónde viene la luz? De la sombra. De la sombra. Sí. Igual la sombra nace por la luz. Por la luz, exactamente. Entonces, ellos es un equilibrio perfecto porque donde hay luz hay sombra, punto.
También es una de las enseñanzas, habla mucho del equilibrio, que el universo en general, ¿no? Así es. El universo en general siempre está buscando ese constante equilibrio, ¿no? Estar en paz y en tranquilidad. No, o sea, debido a las circunstancias, pues a veces se vive en un desequilibrio, digamos, como humanos, emocional o de salud, digámoslo así, pero al final tu cuerpo está tratando en algún momento de volver a ese equilibrio que es el estadio que se considera normal o en el que tú deberías de vivir. Esta parte es cuando dejas de reaccionar. Cuando dejas de reaccionar a las situaciones y demás es porque tú estás en equilibrio, porque tú estás consciente de que no te puedes dejar manejar por las circunstancias que están sucediendo a tu alrededor. Dejas de reaccionar y solo te dejas fluir. O sea, lo que pase afuera no tiene por qué desestabilizar mi equilibrio. En general. Entonces, lo que te propone el integrar lo que tú me estás diciendo, el de arriba con el de abajo, mi parte oscura con mi parte luminosa, el integrarlo y hacer un equilibrio. Sí, o sea, no darle la vuelta a eso, ¿no? Decir, no, yo no soy mala, yo soy perfecta, yo hago todo bien. No tengo partes oscuras. Exacto, huye, exacto. No, es reconocer que tengo esas partes oscuras, aceptarlas, y entonces poder vivir en equilibrio, ¿no? A lo mejor ya sabes por dónde irte para no caer en ciertas tentaciones o dejar de hacer cosas que no te dejan crecer o malos hábitos, lo que tú quieras. Pero lo importante es reconocerlas y aceptar que sí las tenemos y que pues podemos vivir en equilibrio aún con todo eso. Sí. Porque es necesario, es tu contrapeso aparte de todo, ¿no? Sí, ¿cómo llegar a todo eso? Muy bien, en Todd nos dice que desde el principio y hasta el final de todas las tablas te dice que las dejo para los que vienen detrás de mí, las dejo como guía. También él te dice las maneras de cómo puedes llegar a este estadio, porque él te dice que debes de tener un gran ayuno. Ah, sí. Y también él dice que anda buscando a estas personas que quieren ser luz, que quieren sobresalir. Todo este tipo de personas que como lo que dices tú, yo sé que tengo 2, 3 cosas malas o totalmente soy malo como mismo, pero yo creo que lo importante aquí es afrontar y enfrentarte a ti mismo, porque eso de las religiones que te dicen es de valientes enfrentarse a Dios, no va. Aquí es enfréntate a ti mismo, aquí el peor enemigo y el más fuerte que debes de enfrentar a ti mismo. Mucha gente siempre dice, no, es que yo no voy para allá porque yo creo que yo soy mejor que ellos y total no voy. Fíjate que también habla de que todo es cíclico. Me recuerda un poquito a la Biblia también, porque él dice que se va, pero va a regresar. Ah, sí, también. Él habla de que se va, pero va a regresar. Al igual que la Biblia, ¿no? Dice que también él se va y va a regresar, y también va a regresar Cristo, y todos van a pedir cuentas para pronto. En eso coinciden todos. Sí, porque él dice que va a pedir cuentas y a ver, papelito habla, y vamos a ver qué fue lo que tú hiciste. También en ese sentido, él habla de que antes de que pase esto, como todo es cíclico, todo es redondo, todo está siendo así, entonces, al igual que anteriormente pasó, va a volver a pasar aquí, que va a haber una gran guerra donde todos nos vamos a agarrar con todo lo que y va a haber una destrucción y que volverán a poblar la gente bárbara. O sea, haz de cuenta que se acaba la humanidad y pues ya otra vez la era de las cavernas y todo lo demás, porque ya no vamos a saber nada. Sin embargo, él te dice, pero yo te voy a dejar mi nave espacial, y te lo dice con esas palabras. Esta nave es en la que yo viajo, nave espacial, está abajo, enterrada, junto a la pirámide que creé, y como marcador, arriba hay un león con cara de humano. ¿A qué te recuerda eso? O sea, el único gatote que está en la ahí. Que todos conocemos. Y como dices tú, todo se asimila, porque Enoch vivió mucho tiempo también allí en Egipto. Incluso dicen que él construyó parte de Egipto, y ahora dices que ahí está. Y también Enoch habla de una nave. Y después él dice, como marcado, y te da ciertas nortes, que no sé, la pared tal, hasta donde acaba la sombra, más o menos, que por ahí puedes entrar. Te habla de busca atrás. Eso me recuerda a un ruso,
a un niño ruso, creo que a los 6, 7 años, él decía, yo vengo de Marte y te puedo decir esto, y sabía muchas cosas del espacio como para ser un niño, ¿no? Sí. Y no haber estado ahí. Y haber nacido aquí. Entonces, a nivel científico lo empezaron a estudiar y sí demostró ciertas órbitas y ciertos anillos y cierto esto que es que yo vengo de ahí. O sea, yo normalmente andaba afuera en las naves, en la nave espacial, y andábamos viendo tal mundo, así, ¿no? A ver, y todo coincidía. Él dice, atrás de la oreja de la esfinge hay una puerta, y dentro de esa puerta puedes acceder a una nave espacial que está abajo. Y eso acaba de pasar hace unos 20 años, más o menos. Este chico debe tener ahorita unos 35, 40 años, cuando él decía eso. Sin tener referencia alguna anterior. Sí, pues un niño. Sí, como de 6, 7 años. Es que se fue a Egipto el niño y no nos avisó. Sí, pues. De 6 años, 7 años. Aunque haya ido, no va a aprender todo eso. Pero a él lo que le pasó, al contrario que de Matías Estéfano, es que conforme siguió creciendo, se le empezó ya a olvidar, porque bueno, viene lo de la fijación de punto de encaje, o viene lo de los distractores que tenemos aquí como humanitos. Ya se te olvida realmente a lo que vienes, qué es lo que eres, qué es lo que sabes, qué es lo importante, qué es lo que sabes, se nos va olvidando por los distractores. Sí, pues como dice la canción de Chris, ¿no? Que se le olvidó con el velo de la edad. De la edad, se te va olvidando con el velo de la edad, por todo lo demás, cómo te va encasillando, ¿no? Pum, ya. Y lo peor, hasta que pum, ya se me olvidó. Lo peor es que cuando te vuelven a mencionar eso, te haces reacio y dices, ¿cómo crees? No. Estaba chavo. Escéptico. No, sí, y dicen que el verdadero conocimiento para una persona ignorante es una necedad. Así que, ay, no, otra vez vas a empezar tú con esas cosas. Pues los científicos, bueno, no sé. Siempre han sido incomprendidos. Bueno, la verdad. Los científicos buscan la verdad y buscan el conocimiento. O sea, bueno, yo no soy de ellos, pero si yo hubiera visto un niño así, oye, me dedico a estudiarlo y que lo digo, se estudia más de esto. Lo estudiaron un tiempo, pero ya después. Que no lo estudie niños, sino ponerlo a seguir estudiando. A ese lo debió de haber adoptado Jacobo Grinberg. Si hubieran llegado a esa nave. Ya estaríamos hablando de otras cosas. Sí, es más, estaríamos aquí, ya estaríamos nosotros en otro lado. Porque él utilizaba la visión remota. Uno de los pioneros en visiones remotas, Jacobo Grinberg. Entonces, sí se dio cuenta que los niños tienen una capacidad innata para la visión remota. Les llaman niños índigo, ¿no? Porque son muy a todos los niños, ¿no? Tienen esa capacidad, y volvemos a lo mismo. Conforme va pasando la edad, se les va olvidando, no que la pierdan. Tiene que ver mucho ahí la educación, la cultura. La otra vez yo te comentaba, afortunadamente yo nací, mi mamá era, le gustaba, era muy adoradora de la Virgen de los Remedios. Y entonces era de las que hacía, peregrinaciones de 2, 3 días se iba y bla, bla. Pero a los hijos nos dejó libre culto. O sea, nunca nos obligó y mi papá era de la Virgen de Guadalupe, hasta en sus últimos días dijo, si yo llegase a fallecer, yo quiero aquí en mi solapa, mi virgencita. Sin embargo, a nosotros nos dejó libre culto. Pero, digamos, nace como ese niño y no tiene libre culto. Y entonces, forzosamente vas a ser de esta religión, pero forzoso, te obligan, se te olvida lo demás. Ya no le das pauta a todo lo demás, porque entonces, según este culto, esto es malo. Esto es del diablo. Eso no existe. Eso no existe. ¿Cómo crees que va a pasar eso? Así es. Entonces ya en ese momento, ¡pum! Pues cerramos esa puerta. Hay algo que se dice mucho con los cristianos, porque a mí me lo enseñaron mucho, que te decían, acá hay 3 maneras de creer en Dios. Y me decían ellos, una, es como tú quieras. Digo, 2, como te han enseñado. Y la tercera es como realmente lo manda Dios. Entonces aquí nosotros, yo creo que la tercera, que es como realmente Dios lo manda, es el conocimiento. Saber cómo es de que está hecho la creación, como lo que acaban de comentar todas ustedes lo acaban de comentar. Es tener un poco, como esto, echarle un poco de peso, o sea, 2 pesos de lógica. Lógica, y como decía Spinoza, ¿cómo crees? Y empezó a cuestionar Spinoza, oye, es como Dios manda a quemar este pueblo porque no cree en él.
Entonces, ¿dónde está la misericordia? Entonces hay que y otra cosa que a mí se me hace muy, muy, muy importante de Todd es que él no te habla de un Dios castigador. No. No te habla de un Dios castigador. Te habla de un Dios que al contrario, nada más lo que él quiere es que tú alcances a elevar tu conciencia y logres la libertad. Te conviertas en un ser igual, o sea, poderoso y que puedas estar en contacto con él sin necesidad de nada, ya puedas tú ser libre. Él te incita mucho a la libertad. Habla también mucho de lo que es la sabiduría, ¿no? Así es. Y habla como de esta parte que la divinidad o el Dios quiere que tú seas sabio, ¿no? Pero sabio no es saber 20,000 cuentas ni nada de eso, sino el sabio en conocimiento acerca de tu espíritu, de tu conciencia, de elevarla, de compartir toda esta sabiduría, y que aparte la sabiduría puede venir de cualquier fuente. O sea, no necesariamente tiene que ser un estudioso, un teórico, un científico. No, la sabiduría puede venir de la persona más insospechada, ¿no? Hasta de un niño. De un niño que a veces creemos inocentemente nosotros que no tiene nada que enseñarnos, ¿no? Pero al final te das cuenta que toda esa gran sabiduría que los niños tienen, que te transmiten, por decir un ejemplo, ¿no? Los niños, pero puede la sabiduría venir de cualquier fuente, y si al final lo que él quiere o su punto es que nos volvamos más sabios, ¿no? Y la sabiduría también comenta algo muy importante, que para ser sabio tienes que saber escuchar. Y ese punto clave está buenísimo, porque a veces creemos que porque ya sabemos todo, lo tengo que decir, lo tengo que sentirme más, lo tengo que así, ¿no? Como a lo mejor ensalzarme, ¿no? Y decir, yo soy sabia, yo conozco, yo puedo, yo sé. Sí. Y no precisamente, o sea, la sabiduría es saber escuchar al otro y tomar. Ahí entra el sonido otra vez, tomar toda esta parte importante de lo que estás escuchando. De hecho, también con respecto a eso, él dice, no escuches mucho a las personas o a los espíritus que tienen un discurso grande y rimbombante, están vacíos en el alma, vacíos, porque de verdad a la hora de no entendiste nada. ¿Y qué quisiste decir con todo eso? Después de la media hora, ¿me puedes decir qué querías decir en 3 palabras? Una persona sabia, y como que describes tú, yo creo que con 2, 3, 4 palabras es, oye, sí es cierto. Concreto. Oye, sí es cierto. No, yo creo que debe de ser concreto. A que te vayas con una predicación de 1 hora, hora y media, y todavía te dice un receso y volvemos, dijo, Javier. Y es muy importante porque tú hablas de eso y también te habla del poder del silencio. Entonces, el poder dice, pero ¿a qué se refiere también con el poder del silencio? Que yo estoy escuchando. A final de cuentas, aunque yo sé lo que están, usted calladito, todos hablando, peleándose, agarrándose del chongo, porque yo sé más, ¿no? Que tú, que yo las traes. Muy interesante todo esto y de verdad, muy, 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 muy reflexivo. Nos pone a pensar tantas y tantas cosas que nos pueden ayudar a la apertura de, como ella dice, a la apertura de la conciencia y la transición de la conciencia. Muy recomendable este libro que se llama Las Alas Esmeraldas de Todd. De todos modos, pues vamos a seguir con este tema porque nos faltaron bastantes puntitos ahí por desarrollar. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Recordemos que después de la vida y la salud, lo más importante es el tiempo. Con el tiempo podemos hacer dinero, pero con el dinero jamás vamos a volver a hacer el tiempo. Entonces el tiempo cedido para este programa, pues lo agradecemos mucho. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial en Facebook, TikTok e Instagram, Armenta Ceremonial Oficial en YouTube. ¿Algo más? Ya está dicho. Cállese. Ya está dicho. Cállese y escucho. Desde hoy escucho. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Ajo!